Shalom amigos. Bueno, eh, hoy estamos en otra entrega de Pilpul Talmud. Aquí lo tenemos a nuestro profesor Enrique Fleischmann, que ahora nos va a hablar. El tema de hoy es, es ahora estamos en el mes de Adar y va a ser sobre el mes de Adar. Pero para empezar yo quería hacerle una pregunta que parece algo de misterio, pero que él lo va a contestar. Eh, que en el calendario figura que ayer fue Purim, la fiesta de Purim. O sea, por eso debe decir Haxameach. Pero podemos decir Haxameach, o sea, fiesta, cuando en el calendario también dice que es Purim dentro de un mes. Agárrate fuerte, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Así Bueno, bueno, nada, bienvenido Enrique y te dejo seguir. hola Raúl, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, comenzando un poco por la pregunta, evidentemente Purim se celebra en el mes de Adar Bet, no en el Adar Aleph, el primer Adar. Y lo que sí se llama el Purim Katán, el Purim pequeño. Y hay unas ciertas normativas que, por ejemplo, está prohibido ayunar, está prohibido, creo que está prohibido una serie de, digamos, de actitudes de tristeza o de duelo, no sé exactamente qué, pero se considera una especie de un pequeño Purim, ¿no? El Purim verdadero será dentro de un mes. Eso es un poco para... ¿Y por qué se hace dos veces Purim? ¿Por qué se motivo? hace- no se hace dos veces, se hace una vez Purim, lo que pasa es que el mes está duplicado, el mes de Adar Ah, está duplicado. vale, bueno, sí, Y, esa es es, la razón, vale. y de eso hablaremos hoy. Justamente estamos hablando de la actualidad y nuestra actualidad hoy en día es que deberíamos estar festejando Purim, pero no lo vamos a festejar hoy, lo vamos a festejar dentro de un mes. Y hoy vamos a ver un poco por qué toda esta historia de los años, que en hebreo se llaman los años embarazados, los años llamamos Uberet, esos son los años que en vez de 12 meses lunares tienen 13 meses lunares. Y hoy vamos a ver un poco cómo el tema se desarrolla en el debate talmúdico, cómo desde una perspectiva histórica pasamos de un calendario a otro y cómo al final llegamos al calendario que tenemos hoy en día, que también es un híbrido y es un sistema que se estableció en su momento a partir de lo que vamos a comentar a continuación. Así que no voy a decir todo al principio porque si no la gente se va a marchar, así que dejo un poco de misterio para poder mantener todo el mundo bien atento hasta el final. Bueno, en concreto, hoy vamos a comentar el tema de lo que se llama en hebreo el año embarazado, Meubar, o en castellano se llama el año bisiesto, ¿no? El año bisiesto, como ya he dicho, es un año en el cual en vez de 12 meses lunares tenemos 13 meses lunares, es una anomalía, ¿no? Eh, que claro, que no lo vemos en otras tradiciones, también lo vamos a comentar exactamente en qué. Lo interesante en este tema de la tradición sobre la definición de los meses y los años es que, por ejemplo, en Shabbat es el único periodo de ciclo temporal que no depende ni de la naturaleza ni de las decisiones humanas. Creo que es el único ciclo en el mundo judío que no es fuera digamos, de lo normal, que es el mes y el año, que se define a través, digamos, de un ciclo fijo. Los meses y los años se definen o por la naturaleza, en su momento también por la combinación naturaleza-definición humana, y a continuación ya veremos exactamente cómo se definían los años, especialmente el año bisiesto. Eh, lo que sí quiero adelantar, de que no vamos a hacer una clase de matemática, o sea, no vamos a empezar a hacer cálculos astronómicos, sol, luna, ciclos, sincronización, etcétera, porque no es el objetivo. Como veremos ya, la matemática tiene relativamente muy poco peso en este tema. O sea, a pesar de que se trata de un tema de que, bueno, que lo podía haber solucionado Kepler o Newton, lo que sea, en un par de minutos, es un tema bastante más complicado en el sentido que tiene otros aspectos. Lo que sí quiero mencionar al principio, y es un poco para no liar, es que todo lo que vamos a debatir en esta sesión se refiere al periodo prácticamente desde la creación, digamos, del primero y segundo templo, ¿no?
hasta prácticamente al siglo IV de la era común. En ese momento, también lo vamos a comentar, se establece un sistema fijo calculado matemáticamente que es el que sigue hasta hoy en día. Pero todo esto es a nivel de introducción y vamos a empezar un poquito a explicar de qué estamos hablando, cuál es la problemática, cuál es la solución y al final otros aspectos relacionados con esto. Primero vamos al tema del calendario. Bueno, estamos en el año 5782, este año es un año bisiesto, ¿no? Y como hemos comentado, existe una anomalía. ¿Cuál es la anomalía? La anomalía es relativamente, creo que simple, ¿no? Aquí estamos hablando de un híbrido, que es el calendario judío, que es una composición entre un ciclo solar y ciclos lunares, ¿ok? Poco para explicar de qué estamos hablando y por qué hay un problema de sincronización, así en una pincelada. El ciclo solar es un ciclo de 365,24 días, por eso el 29 de febrero cada 4 años, porque hay que añadir ahí una cuarta parte de cada 4 años y por eso se añade en el calendario gregoriano un día más cada 4 años, ¿ok? Es el tiempo que necesita el planeta Tierra hacer una vuelta alrededor del Sol, ¿ok? Eso es... lo deberíamos saber todo el mundo. El ciclo solar, sea en el calendario gregoriano y sea en el calendario judío, se divide en 4 estaciones. En hebreo se dice tkufá, o periodo, ¿no? Que ya antiguamente se definía entre lo que sería primavera, verano, otoño y, otoño e invierno. Es un ciclo de cada uno de 91 días, 91 por 4, 364, más un día de ajuste, son 365 días. A propósito, esto es lo que estoy mencionando, se ve hasta en hallazgos arqueológicos. Quien conoce, por ejemplo, el mosaico que se descubrió en Bet Alfa, en un kibutz en el norte de Israel, ahí realmente se ve el zodiaco con los 12 signos, ¿no? del zodiaco, y también la división de las 4 temporadas. O sea, lo que estoy hablando ahora son ciclos, digamos, que ya se conocían en la antigüedad. El segundo componente de lo que sería el año judío son los ciclos lunares. Por los ciclos lunares, ¿qué se le va a hacer? No estamos sincronizados con los ciclos solares. El ciclo lunar es de media, tiene 29,5 aproximadamente días por mes. Ahora, si hacemos una multiplicación muy simple de los 29,5 por 12, eso nos da 354 días. En definitiva, lo que sucede es que si nosotros aplicamos 12 meses lunares, nos da 354 días y el ciclo solar son 365. Tenemos un gap de 11 días. O sea, el ciclo solar es más largo que el ciclo lunar en 11 días. Y eso de alguna forma hay que compensarlo. Ahora uno puede decir, ¿por qué nos hicimos tanto lío y tanto quilombo, ¿no? A la hora de hacer? ¿Por qué no fuimos por un camino o por el otro? En primer lugar, voy a mencionar el tema del ciclo solar. Su importancia se debe especialmente por el hecho de que la agricultura y todos los ciclos de vida, por lo menos en el mundo animal, el mundo vegetal, están sincronizados con el ciclo solar. Y en una sociedad agrícola no había más remedio que trabajar por eso. Por otro lado, el ciclo lunar es el ciclo que prácticamente es una de las señales de identidad del pueblo judío de la antigüedad. Solo para mencionar, se comenta que la primera mitzvah que tiene el pueblo de Israel antes de recibir la Torah era de hacer el mes. O sea, en Éxodo capítulo 12, antes de la salida de Egipto, ya el Creador le dice a Moisés y a Aarón que este mes va a ser el primer mes del año. Entonces, ya el mantener el ciclo es un tema de suma importancia. Es más, hasta Rashi, para quien esté interesado, Rashi, gran comentarista también de la Biblia y también del Talmud, en su primer comentario de la Biblia en Génesis, dice lo siguiente, él dice, el Génesis no debería empezar con Bereshit Bará, o sea, en el Génesis comenzó el mundo, ¿no? O el mundo fue creado, sino debería haber empezado con este versículo, con el versículo de que es la primera mitzvah. Hasta tan importancia tiene esta mitzvah, este precepto de establecer los meses lunares.
Entonces aquí ya vemos que aquí estamos jugando con dos ciclos que no se sincronizan entre ellos. Entonces para eso había que encontrar algún tipo de solución. ¿Ok? Y la solución, hay distintas soluciones. Vamos primero por las distintas soluciones que aplicaron las distintas tradiciones y luego veremos el judaísmo. Empecemos por el cristianismo. El cristianismo lo que hace es muy simple. El cristianismo desde un principio prácticamente utiliza el ciclo romano, digamos lo que es el juliano y después el gregoriano, y dice, bueno, nosotros vamos a trabajar solamente según el ciclo solar, que son 365 días, es el calendario que conocemos hoy en día, ¿no? Este criterio se establece en el Imperio Romano y aproximadamente en el año 350, más o menos, los cristianos deciden adoptar el ciclo solar, y no solamente. Por ejemplo, fíjense que la fiesta de Navidad, que cae el 25 de noviembre, perdón, el 24 de diciembre y 25 de diciembre, coincide, por casualidad o no por casualidad, con el día más corto del año, que también en la época romana se consideraba una de las fiestas más importantes del dios, donde lo tengo escrito, Saturnino. Era una de las fiestas, perdón, Saturno, las celebraciones de Saturno. Eso significa que el cristianismo, ¿no?, como una religión que va cogiendo distintos conceptos de distintos lugares, ¿no? Dice, bueno, esto me interesa porque, claro, porque si yo quiero convencer a la gente convertirse al cristianismo, le tengo que dar algún denominador común, y para mí me es fácil identificar el día de la fiesta de Saturno, que a propósito, el día del nacimiento del dios Sol, al nacimiento de Cristo. Esta es la solución cristiana. La solución musulmana es el polo opuesto. Los musulmanes directamente ignoran el ciclo solar y ellos trabajan solamente según el ciclo lunar. Quien conoce, por supuesto, el famoso símbolo del Islam es la media luna, le da una importancia a la luna, y a partir de ese momento lo que sucede es que los años musulmanes son más cortos, y lo que sucede a nivel práctico es que ellos van festejando sus fiestas. Por ejemplo, el Ramadán cada año va 10 días antes. Entonces puede haber que en un año el Ramadán se celebre en pleno invierno y al cabo de un par de años en primavera, en otoño y en invierno. O sea, cubren todo el ciclo. Estas son las soluciones extremas. El judaísmo hace una mezcla entre los dos, ¿no? Y es lo que vamos a comentar hoy en día. Básicamente, eso me adelanto un poco a la solución matemática y después vamos a hablar del resto de temas. La solución con la que vivimos hasta hoy en día es un ciclo de 19 años, de los cuales 12 años son años normales y 7 años son años bisiestos. Este ciclo, no voy a estar ahora en las matemáticas, pero este ciclo garantiza que el número de meses lunares al final se ajusta al ciclo solar. Entonces cada 19 años nos podemos encontrar que la fecha hebrea coincide con la fecha del calendario gregoriano. Son ciclos de 19 años. Es la solución que prácticamente se aplica a partir del año 359 por el gran presidente Hillel II. Esa es la solución intermedia que tenemos hasta hoy en día. Y ahora entramos un poco en el debate talmúdico, que es anterior a la decisión del año 359. ¿Y por qué es importante hablar de este debate? Porque si a partir del año 359 tenemos un calendario que prácticamente se fija por un criterio matemático, ¿no?, así de simple, antes del año 359, en el Talmud hay un debate sobre cómo se establecía la decisión si en un año en concreto será bisiesto o no. O sea, no era un tema de cálculos matemáticos o de astronómicos, sino una cuestión política más que todo. ¿A qué me refiero política? Que se involucraban ahí una serie de rabinos y al final la decisión definitiva la tomaba lo que era el presidente de la Sanedrín, que a propósito, quien no estaba involucrado en este proceso no eran ni los sacerdotes ni los reyes, y lo hacían a propósito, porque sabían de que si involucraban a la casta sacerdotal
o a las autoridades políticas temas que no tienen nada que ver con tradición y que no tienen nada que ver digamos, con temas rabínicos puramente dichos, se iban digamos, a mezclar dentro de las decisiones. Y por lo tanto se apartaba esta gente. Vamos ahora a ver, antes del año 359, en la época del templo, en la época del Sanedrín, cómo se tomaban las decisiones para establecerse un año de bisiesto o no. Voy a leer un poco de la Gemara, de una braita, y luego ya vamos a entrar un poquito más en el detalle. Tratado de Sanedrín, página 12. Muy corto será. Los sabinos enseñaron una braita, Tosefta 2, pueden intercalar significa hacer un año bisiesto, el año por 3 asuntos. 1, por la maduración del grano, ahora voy a explicar de qué se trata, o sea, si es aún no es tiempo que la cebada madure. El segundo, por el fruto de los árboles. El tercero, por el equinoccio, es decir, para garantizar que el equinoccio de otoño precede a Sukkot. 3 criterios, repito, 1 es el grano, el segundo es la fruta, el tercero es garantizar de que la fiesta de Sukkot se celebre después del día 23 de septiembre, que es el momento que hay paridad entre la luz del sol, el día y la noche. Y además dicen los rabinos que había que cumplir por lo menos 2 de estos criterios, o sea, no alcanzaba solamente con 1, había que por lo menos 2 de ellos tenían que ser evidentes para que se declare ese año como un año bisiesto. Salud. Perdón. ¿Ok? Un poco para dar la explicación de los 3 criterios y a partir de ese momento también desarrollemos un poquito más. El tema del trigo. El tema del trigo, ¿de dónde viene? Después de la fiesta de Pesaj, es el primer momento que se ofrece lo que es el Omer, ¿no? Ahora, si estamos en una situación en la cual en los campos no están preparados, la gente no puede presentar el Omer, no puede ir después de Pesaj, no puede ir a presentar su primera cosecha, porque los campos no están listos. Entonces por eso había que ir a los campos y ver en qué situación están. Y si se veía que el trigo no ha crecido lo bastante, se alargaba un poco la temporada para permitir que el trigo llegue a su momento adecuado en Pesaj. El segundo tema que está relacionado con eso es también ver cómo es el estado de los árboles y de los frutos. ¿Por qué los frutos? Porque en Shavuot hay que presentar las primeras cosechas, ¿no? De los frutos, los bikurim. Por lo tanto también, si no tenemos la fruta a tiempo para tener en Shavuot, vamos a tener un problema. Y la gente va a tener que volver después con los bikurim, después de Shavuot, y ya le armamos a la gente el lío de ir una vez en peregrinaje en Shavuot y volver otra vez para presentar los bikurim. Por lo tanto, es otro criterio que había que tomar en cuenta. Y el tercero es el de la estación. Es que en la Torá se dice que el mes de Nisan es el mes de la primavera. Al ser el mes de la primavera, que había que garantizar que siempre, por lo menos la mitad del mes de Nisan, esté dentro de la primavera. ¿Qué es la primavera? La primavera es a partir del 23 de marzo. El 23 de marzo, que es el día del equinoccio, perdón, el 20 de marzo, que es el día en el cual el sol equivale está justo el equinoccio. Entonces, la idea era que siempre garantizar que Pesaj, que está a mitad del mes de Nisan, siempre esté a partir del día 23 de marzo. 3 criterios otra vez: el grano, la fruta y equinoccio. Además, había un criterio más que prácticamente es idéntico al criterio de Pesaj, es que Sukkot se tiene que celebrar en otoño. Como sabemos que hay medio año entre Pesaj y Sukkot, entonces si garantizamos que Pesaj esté en primavera, automáticamente llegamos a Sukkot que esté en otoño. Pueden mirar después el calendario, os garantizo que es así, ¿okay? Que funciona así. Entonces, como ya vemos, el tema astronómico era uno de los factores a la hora de decidir. Pero además habían otras cuestiones que los rabinos tenían que considerar a la hora de decidir si un año bisiesto o no. Y es muy interesante escuchar. Por ejemplo, dice la Gemara que no se puede hacer un año bisiesto en el año de Shemitah, el año que no se puede trabajar la tierra. ¿Por qué? Porque si hacemos un año en vez de 12 meses, 13 meses, la gente va a tener un mes más sin poder trabajar en el campo. No nos podemos permitir eso. No, estamos aplicando una ley tan
dura con las personas que no van a poder aguantar. Lo mismo se aplica en un año de hambre. Si hay malas cosechas, más de lo mismo. ¿Por qué? Porque si la gente tuvo una mala cosecha el año pasado y este año es una buena cosecha, hay que permitirle lo más rápido posible poder cosechar este año. Y si no llega Pesaj, no pueden cosechar. O sea, hay que hacer todo lo posible para adelantar Pesaj para que la gente pueda cosechar y para que pueda comer el grano de este año. Entonces, por eso, si hubo hambre el año pasado, no se hace. Otro criterio, por ejemplo, es el tema del estado de los corderos. Los corderos, como sabemos, en Pesaj es el sacrificio del cordero, y por lo tanto, si los corderos no están a punto para Pesaj, también hay que mirar cómo están más o menos los corderitos ahí, a ver si están a punto para llegar a Pesaj. Y uno de los temas más interesantes también es el estado de las carreteras y de los puentes después de la lluvia. ¿Por qué? Porque en Pesaj había un flujo muy importante de peregrinaje a Jerusalén. Ahora, si las carreteras están en mal estado y los puentes están en mal estado, por el motivo que sea, puede ser una guerra, puede ser problemas climáticos, la gente no va a llegar a tiempo. Entonces, por eso los rabinos decían, ¿saben lo que? Vamos a ver cómo están la gente que ya salió de Babilonia, de Egipto, que están viniendo a Jerusalén. Si no va a llegar a tiempo, hacemos un año bisiesto, alargamos el periodo un mes más para que tengan tiempo para llegar a Jerusalén. O sea, como vemos, dentro de todos los criterios hay muy poco valor, no voy a decir que no hay valor, pero muy poco, a los temas, digamos, astronómicos, ¿no? Del sol, de la luna, que al final sí que hay que ajustarlos, nadie dice que no. Pero dentro de todo el merengue, ¿no? de los criterios, vemos que la gran mayoría de los factores son factores que yo llamaría sociales, económicos, de consideración con el pueblo judío y con la gente que vive del campo. Eso es un poco, digamos, el procedimiento que existía en su momento hasta el año 359, como he dicho. Sí. Estoy un poco confundido aquí. Sí. Porque estás diciendo que en la época del templo existía esto, las peregrinaciones, ¿no? En las fiestas. Sí. Y tal. Y después estamos hablando de los que decidían los rabinos, pero en la época del templo todavía no estaban los rabinos decidiendo, según entiendo. Sí. Estaban los sacerdotes, estaban... No, eso es el Sanedrín. Eso es el Sanedrín que decide esto. No son los sacerdotes. Pero todavía no era el movimiento rabínico, eso es después de la destrucción del segundo templo. A ver, yo estoy hablando de cómo se decidía. A ver, según el relato, se reunían en una de las digamos, habitaciones, ¿no? Dentro de lo que es el templo, ¿no? El templo o digamos, toda la explanada ahí que hay hasta hoy en día, y ahí decidían. Pero no había nadie digamos, de lo que son los sacerdotes, Kohanim, el Kohen Gadol, nadie de ellos intervenía. Era una decisión pura y dura del Sanedrín. Es más, no solamente el Sanedrín. Ahora voy a explicar un poco el procedimiento. El procedimiento es un procedimiento también especial. Quien conoce el procedimiento de establecer que empieza un mes, se decide por 3 dayanim, 3 jueces que tienen que escuchar testigos. En el caso del año, el procedimiento es más largo. Se empieza con 3. Ahora, los 3 valoran los distintos criterios que hemos mencionado hasta este momento. Si llegan a la conclusión de mayoría que no se justifica transformar este año en año bisiesto, el tema cae. Ahora, si hay una mayoría de 2 por 3 que sí se justifica considerar este año como año bisiesto, se pasa a un siguiente nivel, que son ya 5 dayanim, 5 miembros del Sanedrín. Esos 5 también debaten, y solo si hay mayoría de 3 por lo menos 3 contra 2, pasa a un último nivel de 7, y esos 7 toman la decisión definitiva si considera ese año bisiesto o no. Como ya puedes ver, había varias etapas. Y al final de todo, quien tenía que dar la última palabra era el presidente de la Sanedrín. O sea, era todo un proceso que al final estaba el mandamás, para decir de una forma, y él es el que daba la firma definitiva de la decisión. Pero no se involucraba en este proceso ni personas del mundo
de los Kohanim, de los sacerdotes, ni tampoco del mundo político. Era una decisión muy, digamos, de Sanedrín, y además de un grupito muy pequeño. ¿Siempre fue así? Porque antes tengo entendido que eran los Kohanim los que... Porque justamente porque tenían que saber cuándo eran las fiestas y los ritos, los rituales. Mira, yo aquí te estoy describiendo tal como se describe en el Talmud. Ahora, si antes, en algún momento, estas decisiones se tomaban por los Kohanim, eso no se menciona aquí. Los Kohanim no están mencionados aquí, por lo menos en lo que yo estudié y lo que yo acabo de leer. Puede ser que existan otras fuentes, no lo sé, la verdad que no lo sé. De acuerdo, vale. Pero si ahora entramos un poco en el tema político, ¿no? Vamos 25 minutos ya. 25 minutos, ok. Ya un par de minutos más. Para ver la importancia de este tema, en el Talmud Yerushalmi hay un relato de una situación en la cual un rabino en Babilonia decide por cuenta propia, o quizás porque tenía la bastante autoridad, de declarar qué años bisiestos hay bisiestos y no bisiestos. Se le envían unos emisarios para advertirle de que él está prácticamente haciendo un sacrilegio, ¿no? Y él, según el Talmud Yerushalmi, él acepta la crítica. La misma historia en el Talmud de Babilonia se cuenta de una forma un poquito distinta, ¿no? Y además lo que se argumenta, y no se argumenta desde el punto de vista, digamos, que aquí puede haber un sacrilegio, sino se menciona el acto del primer altar que hubo antes de entrar a la tierra de Israel. Quien conoce la situación, cuando el pueblo de Israel está por entrar en la tierra de Israel, 2 tribus y media deciden que no entran, sino se quedan al otro lado, porque prefieren el negocio antes de entrar en la guerra de Israel, en la tierra de Israel. Son las 2 tribus que deciden quedarse en la parte este del Jordán, ¿no? Y en algún momento ellos dicen, mira, nosotros queremos hacer nuestro propio altar, porque nosotros también queremos hacer nuestras plegarias. Y ahí hay un debate, ¿no? Y ese justamente es el argumento que ponen sobre la mesa los rabinos de Babilonia. Dicen, nosotros lo que estamos haciendo, no estamos creando una alternativa a Jerusalén, aunque seamos mayoría, aunque seamos más fuertes. Lo que estamos haciendo es intentar de seguir cumpliendo con las leyes religiosas, ¿no? Pero desde la distancia. Entonces ahí vemos la tensión que existe entre lo que es el centro tradicional del pueblo, el pueblo judío, que era la tierra de Israel, que iba en declive, ¿no? Y el centro que iba creciendo, que es el centro de Babilonia, y vemos la tensión ahí. Para un poco romper la tensión y para acabar, digamos, con estas peleas, ¿no? En el año 359, el Hillel Anasí, que es lo que se denomina el segundo Hillel, decide, miren chicos, se acabó la historia, vamos a establecer un ciclo que no depende de un rabino, no, de la decisión de un comité o de otro comité, sino vamos a hacer un ciclo que lo hemos ya detallado al principio de este debate, en el cual cada 19 años tenemos 12 años normales, 7 años bisiestos, y también una serie de condiciones. Garantizamos que Rosh Hashanah caiga siempre en los mismos días de la semana, que Pesach siempre caiga después del día 23 de marzo, etcétera, etcétera. Eso prácticamente es lo que hace Hillel II. Además hay que tomar en cuenta el contexto histórico. A partir del año 300 y pico, desde el concilio de Nicea cristiano, ¿no? Claro, el judaísmo también se tiene de alguna forma que también marcar su distancia, ¿no?, frente al cristianismo. Y esa es una forma también de volver de alguna forma al híbrido ese de ciclo lunar, ciclo solar, y así diferenciarse del cristianismo, que el cristianismo, como hemos dicho antes, ya había adoptado el ciclo solar de forma exclusiva. Y eso es un poco, digamos, la historia que tenemos alrededor de este tema de los ciclos de tiempo. Ahora alguien puede decir, mira, pero al final el tiempo es una cuestión, digamos, matemática, de la naturaleza. Yo digo que en las decisiones sobre el tiempo y además de espacio, y eso sí es una lectura que podemos llevar hasta hoy en día, sería de muy ingenuo creer que las delimitaciones
que aparentemente son naturales, ¿no? No tienen ningún tipo de intervención humana. Las fronteras entre países no son, en gran mayoría, no son de la naturaleza. Eh, los ciclos de tiempo no son de la naturaleza. 8 horas de trabajo no es la naturaleza. Se trabajaba, cuando empezó la revolución industrial, se trabajaba hasta 15 horas al día y se trabajaba 90 horas a la semana, ahora se trabaja 40. O sea, todas las consideraciones de tiempo y de espacio que a nosotros nos parece que son dadas por la naturaleza o que son inalterables, en el fondo dependen de la decisión humana. Yo creo que es la lección más importante de este cuento, ¿no? Que parece tan antiguo y tan, uno puede decir, hasta qué me interesa a mí que cómo se sentaban los rabinos hace 2000 y pico de años para debatir si el sol o los granos. No, 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 no. Yo creo que la moraleja más importante es que la dominación del tiempo y del espacio está en nuestras manos y está a nuestro servicio, y por lo tanto también tenemos que cuidarlo y tenemos que ser muy, muy precavidos y muy, muy atentos a la hora de cuidarlos. Eso es todo. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Una explicación muy, muy sesuda. Va a haber que escucharlo varias veces para entender un poco más todo Así. lo que explicaste. Muy Bueno, interesante. me De acuerdo. alegro. Entonces, bueno, amigos, hasta la próxima. Gracias por estar ahí y Shabbat Shalom a todos. Shabbat shalom. Gracias.